Era un miércoles 5 de julio de 2017 cuando la pequeña Giselle Venturo Puente, de solo 8 años, desapareció en las calles de Huancayo, Perú, luego de salir a comprar medicinas a una farmacia cercana. Lo que su madre Aide no sabía era que su hija nunca regresaría a casa. Este conmovedor caso capturó la atención de toda la comunidad que se unió para intentar hallar a la niña perdida, pero detrás de su desaparición se escondía un maligno secreto. La terrible historia de Giselle develó la vulnerabilidad que viven muchos menores en el país y expuso falencias en el sistema de justicia que permiten la impunidad. Su inocente vida cegada prematuramente a manos del mal se convirtió en un poderoso símbolo de lucha contra la violencia y el silencio cómplice. Acompáñanos a descubrir qué le ocurrió a esta pequeña que tenía grandes sueños para el futuro. Giselle nació un 5 de abril de 2019 en el seno de una familia humilde, pero llena de amor en la ciudad de Huancayo, Perú. Vivía junto a sus padres Aide y Wilson, su hermano mayor Marco y su hermana menor Sofía en armonía. Todos la describían como una pequeña callada y tímida pero con gran corazón. Aunque provenía de un entorno sencillo, Giselle soñaba en grande. Tenía el anhelo de convertirse en enfermera cuando fuera adulta. Sabía que para lograrlo debía estudiar y esforzarse, y eso hacía. Sus profesores destacaban que era extraordinariamente aplicada para su corta edad. Siempre estaba atenta en clases y cumplía diligentemente con sus tareas. En su rutina diaria, Giselle colaboraba en casa ayudando a su madre con las labores domésticas, como limpiar, cocinar y el cuidado de sus hermanitos. Luego asistía cumplidamente a la escuela primaria del Instituto Inmaculado Corazón de María, ubicado a unas pocas cuadras de donde vivía. Al salir, acostumbraba a comprar golosinas o hacer mandados cerca, pues la zona era humilde pero tranquila. Giselle solía caminar esas calles del barrio con confianza, saludaba a los vecinos al pasar y se detenía a acariciar a los perros callejeros. Nadie imaginaba la terrible amenaza que se gestaba silenciosamente, muy cerca del colegio al que asistía desde hacía años. Y es que por años, el pastor evangélico Fernando Matos Paucar había estado merodeando los alrededores buscando acercarse a los menores que transitaban el área. Luego de salir de clases, planeaba meticulosamente cómo traer a una pequeña a una trampa mortal. Incluso en 2019 ya había sido denunciado por una madre angustiada al descubrir que su hija de 8 años, Alejandra, fue víctima de tocamientos indebidos y abuso sexual por parte del pastor Fernando Matos. Pero el caso nunca prosperó. Las autoridades policiales fallaron en investigar a fondo la grave acusación y detener la amenaza que representaba el pastor Matos, permitiendo que continuara libre y acechando impunemente a más pequeños indefensos en los años siguientes. Aquella primera denuncia ignorada en 2019 y la falta de acción fue una gran llamada de alerta que no fue atendida. Una clara señal de humo de peligro que pasó desapercibida ante las negligentes autoridades locales. De haber actuado esa vez con prontitud, diligencia y seriedad ante la acusación, quizás se hubiera podido frenar y encarcelar a tiempo al lobo disfrazado de pastor. Pero no fue así. El monstruo siguió creciendo y fortaleciéndose en las sombras, preparando meticulosamente su siguiente movimiento años después. Y el monstruo encontró terreno fértil en el Colegio Inmaculado Corazón de María de Giselle en 2017. Varios estudiantes y padres de familia manifestaron haber visto al pastor Matos rondando los alrededores del colegio en repetidas ocasiones ese año. Algunos incluso mencionaron que el pastor se acercó para entablar conversaciones con ellos, ganándose su confianza con engañosas sonrisas, palabras amables y falsa apariencia de bondad. Así camuflado como un hombre de fe, el experimentado depredador se acercaba sigilosamente a sus nuevas presas, jóvenes e ingenuas. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte futuras actualizaciones. Nadie en la escuela sospechaba la profunda oscuridad y perversión que habitaba en la retorcida mente psicópata de este pastor. Nadie detectó a tiempo el experimentado lobo vestido con piel de oveja, solo cuando fue demasiado tarde. Cuando el daño irreparable ya estaba hecho con Giselle, se revelaría ante el mundo la verdadera y aterradora naturaleza de este monstruo enfermo y meticuloso. El pastor Matos había estado acechando por años y finalmente encontró una oportunidad para atrapar a una pequeña indefensa en sus redes. Si tan solo alguien hubiera intervenido antes,
la tragedia se habría evitado. Pero la justicia llegó tarde una vez más para Giselle. El miércoles 5 de julio de 2017 comenzó como un día cualquiera para Giselle. La pequeña de 8 años asistió a la escuela y luego regresó a almorzar con su familia en su hogar de Huancayo, Perú. Cerca de las 3 de la tarde, el dueño del terreno donde vivían los Venturo Puente le pidió un favor a Giselle. Necesitaba que fuera a comprar medicamento a la farmacia, ubicada a tan solo unas 3 cuadras. Giselle, siempre dispuesta a ayudar, aceptó diligente. La niña se encaminó sola hacia la farmacia. Vestía un pantalón oscuro, una franela blanca y un abrigo anaranjado. Su largo cabello negro estaba recogido con una coleta blanca. Esa fue la última imagen que sus seres queridos tendrían de ella. Al pasar los minutos sin que Giselle regresara, su madre Aide comenzó a preocuparse. ¿Por qué tardaba tanto si la farmacia quedaba cerca? Cada minuto se convirtió en una angustiante eternidad. Desesperada, Aide decidió salir a buscar a su hija. Recorrió el camino a la farmacia con la esperanza de hallarla sana y salva, pero no había rastros de ella. Preguntó a transeúntes y comerciantes si la habían visto, mas nadie supo darle razón. El temor se apoderó de Aide, quien contactó a sus familiares y amigos para pedir ayuda en la búsqueda. Recordó con pavor casos recientes como el de Lady Guillén, una niña asesinada en circunstancias similares. Rogaba que nada malo le hubiese pasado a su pequeña. Al caer la noche, desesperada, acudió a la policía a denunciar la desaparición de Giselle. Rápidamente los oficiales activaron protocolos de búsqueda e investigación. Tras la desesperada denuncia de Aide, la policía de Huancayo activó de inmediato el protocolo de búsqueda ante la desaparición de Giselle. Los oficiales iniciaron sus pesquisas en los alrededores de las viviendas de la familia Venturo Puente, esperando hallar algún indicio del paradero de la pequeña. Interrogaron a vecinos, comerciantes de la zona, pero nadie tenía información. También revisaron grabaciones de las cámaras de seguridad de locales cercanos a la farmacia donde Giselle fue vista por última vez. Tras revisar las grabaciones de cámaras de seguridad, hallaron imágenes reveladoras. Giselle caminando junto a un hombre desconocido rumbo a la iglesia donde él vivía. La niña iba tranquila como si lo conociera. Fue así como dieron con una impactante pista. El hombre llevaba una gorra que ocultaba parte de su rostro y miraba constantemente hacia los lados como queriendo pasar desapercibido. Incluso se cubrió el rostro al cruzar la calle en un claro intento de no ser identificado. Quedaba claro que Giselle confió en él y este se aprovechó de su inocencia. Con estas impactantes evidencias, la policía organizó un operativo para capturar al sospechoso. El cruel engaño quedó registrado y ahora identificarlo era prioritario para hallar a Giselle. Mientras Aide y la comunidad entera rogaban por su regreso, nadie imaginaba la pesadilla que ya había vivido la pequeña a manos de aquel hombre que la hizo desaparecer. Pronto su madre vería confirmados sus peores temores. Para los oficiales esto delataba las malas intenciones del individuo. Con estas reveladoras imágenes, la policía se abocó a la tarea de identificar al sospechoso. Sabían que ella lo conocía y que no se trataba de un extraño. Debían dar con su paradero cuanto antes si querían encontrar a la niña sana y salva. Tras meses de ardua investigación que incluyó el análisis de videos de seguridad, entrevistas a testigos y rastreos de llamadas telefónicas, el equipo de detectives logró establecer que el principal sospechoso en la desaparición de la pequeña Giselle era Fernando Matos, el pastor de una conocida iglesia evangélica ubicada justo a 2 cuadras del colegio al que asistía la menor. Una vez identificado plenamente, los investigadores lo procedieron a interrogar exhaustivamente, dado que las contundentes pruebas audiovisuales lo situaban claramente junto a Giselle el día de su desaparición. Lo que más indignaba a los detectives era que este no era el primer acercamiento de Fernando Matos con menores de edad, ya que no era la primera que lo acusaba desde esa vez en 2019. Ahora, con su plena identificación como principal sospechoso en la desaparición de Giselle, los investigadores estaban decididos a no dejarlo escapar nuevamente. Sabían que el tiempo corría en contra de la pequeña desaparecida. Debían actuar con una extrema urgencia y astucia para hacerlo hablar y confesar, con el fin de dar con el paradero de Giselle lo antes posible, antes de que fuera demasiado tarde. No descansarían hasta ver tras las rejas a este peligroso depredador sexual, obsesionado con niñas inocentes. Tras identificar a Fernando Matos como sospechoso,
La policía organizó un operativo para capturarlo. Sabían que el tiempo corría en contra de Giselle y que era la única pista para hallarla. Cerca de las 2 de la madrugada del miércoles 12 de julio, los oficiales junto a la fiscal Lisbeth Arana Cortés llegaron a la iglesia evangélica donde el pastor vivía. El lugar aparecía en el video donde se le veía llegar con Giselle. Pese a tenerlo plenamente identificado, Fernando se negó a abrirles en un intento desesperado por evitar su detención. Pero ya no había escape. Los oficiales irrumpieron por la fuerza en la vivienda. Rodeado y sin salida, el pastor fue detenido, con las manos esposadas comenzando un duro interrogatorio. Los investigadores le preguntaron directamente por Giselle, pero Fernando negaba cualquier vínculo. Sin embargo, la policía estaba segura de su culpabilidad. Le dijeron que tenían pruebas de que la niña estuvo con él en ese lugar. Le presionaron incansablemente exigiendo saber dónde estaba. Tras resistirse cuanto pudo, Fernando comenzó a flaquear. Consciente del grave destino que le esperaba por su monstruoso crimen, pidió garantías por su seguridad antes de hablar. Finalmente, ante la contundencia de las pruebas, el pastor se derrumbó. Confesó con frialdad que Giselle estaba muerta y que había arrojado su cuerpo en una carretera en Huancavelica. La pesadilla que Aide temía se había vuelto realidad. Pero al menos aún había una tenue esperanza de recuperar el cuerpo de su hija para darle digna sepultura. Fernando fue trasladado a la delegación policial, donde ofreció escalofriantes detalles de su sádico accionar contra la pequeña de solo 8 años. Su confesión fue la única luz al final del túnel que permitió hallar los restos de Giselle y comenzar a hacer justicia por su corta e inocente vida cegada por la maldad. La confesión de Fernando desató una ola de indignación popular en Huancayo. Al conocerse su detención como principal sospechoso de la desaparición y muerte de Giselle, cundió la rabia. Familiares, amigos y vecinos se concentraron frente a la vivienda del pastor, determinados a hacer justicia por mano propia. Atacaron la puerta por la que el depredador se había llevado a la niña, arrojando piedras y todo tipo de objetos. La policía debió custodiar el lugar para preservar la escena del crimen. La furia popular también estalló en otros puntos de la ciudad, ante la sensación de impunidad e inacción de la justicia frente a este y otros casos. Muchos reclamaban poder vengar ellos mismos a Giselle, hartos de la falta de sanciones ejemplares contra agresores de menores. Inés Puente, tía de la pequeña, le exigió a las autoridades que le entregaran a Fernando para hacerle pagar. Tras hallar el cuerpo siguiendo las indicaciones de Fernando, la indignación alcanzó su clímax. Familiares y pobladores interrumpieron en varias ocasiones el traslado del detenido, lanzando una lluvia de piedras contra la custodia policial. Finalmente, la sociedad civil depuso su sed de venganza y confió en que la justicia dictaría una dura sentencia. El 13 de junio de 2017, despidieron los restos de Giselle en una ceremonia desgarradora donde la bautizaron antes de sepultarla. Su terrible final conmovió a toda la comunidad y quedó como símbolo de la vulneración de derechos que viven los niños y niñas en el país. El reclamo unánime era que su corta vida cegada por la maldad no quedará impune. Tras su captura, Fernando Matos fue llevado a interrogatorio en la sede de la Policía Nacional de Huancayo. Ahí, lejos de la furia popular, relató con escalofriante frialdad todos los aberrantes detalles de su crimen contra Giselle. Explicó cómo el 5 de julio aprovechó que la niña estaba sola para engañarla con la promesa de regalarle muñecas, cómo la llevó hasta su vivienda en la iglesia evangélica y atacó sexualmente a la pequeña de 8 años sin piedad ante sus gritos. Describió el sadismo con el que asfixió luego con sus propias manos y una cuerda para finalmente rematarla a golpes con una piedra, y la perversidad de mantener su cuerpo debajo de la cama por días antes de deshacerse de ella. El terrible relato dejó claro que Fernando era un depredador impulsado por oscuros instintos. En agosto de 2018, enfrentó la justicia en un juicio donde se presentaron abundantes pruebas en su contra. El juzgado penal colegiado de Huancayo lo halló culpable y condenó a la máxima pena, cadena perpetua. Deberá pagar una reparación civil de 150,000 soles a la familia de Giselle. En un intento desesperado por evitar la cárcel, la defensa de Fernando apeló alegando alteraciones mentales. Pero dicha estrategia fue desestimada. Los jueces confirmaron la sentencia, determinando que el pastor sabía perfectamente la monstruosidad de sus actos y las consecuencias. Con ello se hizo justicia parcialmente por la pequeña Giselle.
Su terrible historia demostró la vulneración que viven niños y niñas en el país, símbolo de la lucha contra la impunidad frente a la violencia. La trágica historia de Giselle puso al descubierto la cruel realidad que viven muchos niños y niñas de todo el mundo, vulnerables ante depredadores que acechan amparados en la impunidad. Su terrible final movilizó a toda una comunidad a alzar la voz y demostró que una sociedad unida puede marcar la diferencia. La condena contra su agresor fue un paso hacia la justicia, pero no puede devolverle la vida ni restañar la herida abierta en los corazones de sus seres queridos. Giselle se ha convertido en un poderoso símbolo de lucha. Su nombre resonará para siempre, recordándonos que debemos permanecer alertas y unidos para proteger a los más indefensos. Que nunca más la indiferencia y la inacción sean cómplices de la maldad. Espero que esta historia te haya parecido interesante. Si fue así, te invito a que te suscribas al canal para recibir nuevos videos cada semana. Solo debes dar clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones. De esa forma, YouTube te avisará cada vez que suba nuevo contenido.